Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Mujer Completa. Yo soy Patricia. Yo soy Betty. Y hoy estamos juntas grabando el podcast. ¿Podemos decir el nombre donde estamos? Sí, en la Laurina Grande. Málaga. Bueno, pues hoy estamos juntas porque justo ayer, no sé cuándo van a ver esto, pero justo ayer tuvimos un día muy especial que Patrick nos va a contar. Y pues aprovechamos para grabar este podcast porque yo creo que ya era justo y necesario vernos y hacer un episodio juntas para contarles mejor nuestra experiencia. Pues sí, hoy vamos a hablar sobre la histerectomía. Y bueno, ayer estuvimos en la Facultad de Comercio y Gestión con los futuros graduados en Trabajo Social para hablar sobre el acompañamiento oncológico, sobre la compasión y cómo en definitiva acompañar mejor a personas que están sufriendo. Y bueno, pues hoy hemos aprovechado para grabar y nuestra intención hoy es contaros un poquito más sobre cómo fue la histerectomía, cómo nos sentimos. Claro, el anterior, que si no lo han escuchado, les invitamos a escuchar el episodio anterior, que sí sabemos que quedó un poco largo porque es casi de 1 hora, pero es que creo que hablamos mucho más de la parte emocional, que creo que puede hacer una conexión muy grande con las personas. Bueno, así que ¿te quieres contarnos cómo fue tu cirugía y cómo te sentiste? Sí, creo que en el siguiente episodio vamos a comprometer a mi doctor Israel Sarmiento que pueda acompañarnos y explicar un poco más la parte técnica en la que nosotros no queremos entrar mucho sobre una histerectomía radical, por qué se tiene que hacer ese proceso, en fin, ¿no? Porque sí queremos aclarar, como siempre lo hacemos en todos los episodios, que no somos médicos, que nosotros hablamos desde nuestra propia experiencia, que tampoco lo vemos como profesionales, porque ahí estamos hablando desde nuestra persona y lo que vivimos, ¿no? Así que bueno, ya yo creo que un médico o un oncólogo nos puede explicar mucho mejor para la siguiente parte, para los que estén interesados y nos puedan dejar sus preguntas. En el episodio anterior quedamos en que después de este diagnóstico y pensar que era lo mejor para nosotras, pues la histerectomía radical era inevitable. Yo me operé en México. En España no conseguí por diversas razones que la sanidad pública o salud pública o mi seguro privado que tenía me operara. Así que tuve que irme a México, que fue la mejor decisión yo creo que pude haber tomado, porque yo subestimé mucho la cirugía. O sea, nunca en mi vida me habían operado de nada. Digo, de algo pequeño en la espalda que fuese ambulatorio, pero entrar a un quirófano y una cirugía de tal magnitud, yo nunca la había vivido, pero la minimicé. Entonces yo dije, bueno, que me quiten lo que me tengan que quitar, yo me voy a México, es fácil, y creo que ahí vino el golpe más duro, porque no fui consciente de lo grande que era la cirugía. Y llegando a México, yo llegué a México el 9 de julio, me operaron el 20, me operaron 11 días después. A los 5 días tenía cita con el gineconcólogo que había elegido en conjunto con mi familia para que me atendiera, porque es con el que más conecté, fue el más humano, más profesional, en fin, todo lo que me decía me hacía mucho sentido, me daba mucha tranquilidad. Y cuando tuvimos una cita, él me explicó cómo iba a ser el procedimiento quirúrgico, ¿no? Y yo recuerdo que tenía su computadora y él me recibió con una presentación de PowerPoint de un perrito que está así fuerte. Decía, estas son las células que están bien, y era muy didáctico. Y luego el perrito se deformaba, decía, y estas son las células que están mal, y se conforman y se forma una neoplasia, ¿no? Y después pasó a las fotos reales de sus pacientes. Ayer que lo hablábamos, yo dije que eso ayudó mucho a ser muy consciente de lo que venía, de cómo iba a ser la cirugía, de lo riesgoso que era. Quiero aclarar, como siempre, que esto no es una cesárea.
ni se parece a una cesárea. Es una operación, ¿es horizontal o vertical? Vertical. Es una operación vertical, demasiado grande, que va desde arriba del ombligo hasta donde inicia el pubis, ¿es así? Y cuando te retiran la matriz, que estas son explicaciones de mi médico, cuando te retiran la matriz por un cáncer, no es lo mismo a quien se la retiran por un mioma, en fin. Y hoy la tecnología es tan inmensa que hay cirugías laparoscópicas o con láser que te hacen 2 hoyitos y te sacan la matriz por la vagina. Para Patri y para mí no fue así, y para cualquier persona, mujer, que pase por esta situación, en cualquier tipo de cáncer, hay que quitar todo el tejido que está alrededor del órgano en cuestión. Así que se tocan o es muy riesgosa porque pasa por muchas terminales y muchos otros órganos, y lo vemos en dibujitos porque así nos lo enseñaron, pero todo en el cuerpo es tan compacto que el riesgo de desangrarte porque el útero está lleno de ganglios, de morirte desangrada, es muy grande, ¿no? Se puede complicar, es una cirugía muy, muy aparatosa. Cuando la gente lo compara con una cesárea, yo me sentía minimizada. No solo por lo que dije en el episodio anterior, que eso es algo que Patri me compartió, no hay una recompensa porque tienes un bebé, sino porque no se parecen absolutamente nada. Y pues cuando llegó la hora de mi cirugía en México, yo tuve que entrar por urgencias, por el tema del seguro. Yo un día antes me entró una ansiedad espantosa. Yo sentí que me iba a morir, no sé por qué. Dije, es que si no me despierto, me entró un miedo que me abrazó enormemente. Y eso lo he compartido muy poco. Y le quise hacer cartas a todos. Una carta a mi pareja para despedirme de él, una carta a mi mamá y a mi papá. O sea, yo dije, ay, ¿a quién les voy a dejar una carta por si me muero? O sea, yo estaba muy miedosa, o sea, me estaba aterrada porque ya me había como caído un poco el 20 un día antes de cómo iba a ser, ¿no? Afortunadamente el sábado, que fue el día que cayó mi cirugía, el 20 de julio, me operaron por la noche, así que en la mañana unas amigas se habían reunido, quisieron hacer como una oración previa a mi cirugía, y yo me desahogué, o sea, como que me dejé ir y se abrió un grifo de agua que no se pudo cerrar. Y lloré y lloré y lloré, y era muy necesario. Las lágrimas son sanadoras y limpian. Y lloré muchísimo, estaba muy asustada, entre el agradecimiento, entre el miedo. Y pues bueno, llegó la hora de estar en el hospital. Me pudo acompañar mi mamá hasta el área de urgencias de preparación, donde empezaron a canalizarme. Y yo estaba como un animalito que veía el techo y que, no sé, como que no... Como sabía que iba, pero no sabía qué estaba pasando. Entonces, la gente, la presión, es muy feo estar en el hospital. Los enfermos, la gente que se queja. Y yo, Dios, mi mamá se ponía a hacer su rosario, yo lloraba más. Y llegó mi tía, la gemela de mi mamá, que es la única persona que estuvo en ese momento, que no me la esperé. Y la pobre no sé qué hizo y se metió al área de urgencia y buscó mi cama y me tomó la mano, no me dijo absolutamente nada, pero yo lloré más cuando la vi y estuvo ahí acompañando a mis papás un par de horas en lo que mi cirugía estuvo, ¿no? Y ya después llegó mi médico, llegó la anestesióloga, me explicaron qué es lo que iba a pasar en el quirófano, que yo ya sabía, pero cómo me iban a poner la epidural, que la cirugía era muy, muy grande y que no podían dormirme completa, tenía que ser epidural y estar sedada. Y la anestesióloga notó que yo no dejaba de llorar y me dijo, te noto muy intranquila, vamos a sedarte un poco más
para que estés relajada. Y pues ya en el quirófano, yo creo que esos momentos para mí fueron, no sé, como un sueño, ¿no? O sea, como no sé qué está pasando, pero ya quiero que esto termine. Ya quería saltar a otra realidad. Y ya, creo que la parte donde estuve más tranquila, pero más me dolió, es que mi mamá venía junto a mí en la cama cuando dijeron, bueno, ya listo, nos vamos al quirófano. Y mi mamá llegó hasta la puerta, donde ya no puedes pasar. Y yo me acuerdo que la vi. Yo me acuerdo que vi a mi mamá y me decía adiós y estaba solita porque solo ella pudo pasar. Y no sé qué, ella... Yo pensaba en todo lo que sentía mi mamá despedir a su hija que se va al quirófano. O sea, fue muy duro para mí ver el sufrimiento de mi mamá. Y pues bueno, ya llegando a la sala, es prepararte, pasar, mira, vamos a ponerte la epidural, ponte, encórvate, ya, cosas que yo nunca había sentido, muchas experiencias que todas eran por primera vez y espero que solo sean, que nunca más se repitan. Y bueno, listo, llegó la hora de la cirugía. La verdad es que ahí sí quiero decir que mi médico se portó increíble en todo el tiempo, me hizo bromas, yo estaba tan asustada que le decía, no, es que me vas a abrir, pero yo todavía siento, y ellos estaban muertos de la risa, y no, Claudette, te estamos limpiando, y yo, no, es que todavía siento, y la anestesióloga, mira, calma, yo me veía en una película donde me abrían y yo sentía, ¿no? Mira, calma, sí sientes, pero no duele. Y ahí me hice unas pruebas con agua, ¿lo sientes diferente? Yo, sí, aquí está caliente y en el hombro está frío. Me dijo, se siente diferente. Y ya cuando abrieron, me dijo ella, listo, ya iniciaron, ¿te duele? Y yo no siento, o sea, siento que me tocan, pero no me duele. Me dijo, no hay dolor, tranquila. Y ya, ella me sedaba, yo creo que me sedaba más, me noqueaba y me dormía. Y ya, todo el tiempo ahí pues no supe qué pasaba. Yo estaba muy relajada, en un trance. El médico me hablaba todo el tiempo. Mañana vas a desayunar tu torta de cochinita, tranquila. Y mi amiga Ale, la anestesióloga, me desperté yo creo que como a la medianoche, la escuché. Mi amiga Ale salió de su trabajo, que se lo voy a agradecer siempre. Y entró a la cirugía. Y escuché su voz y eso me despertó y me dijo, oye, estoy aquí. Y yo, amiga, muchas gracias. Y ya, bueno, ella se encargó de hablar con los médicos, de salir a explicarle a mi familia cómo iba la cirugía, que tardó como 6 horas, 7 horas, no recuerdo bien. Bueno, entonces, ¿hubo alguna complicación? ¿Pasó algo? Sí, yo no era consciente del tiempo. Yo escuché una tensión, como yo en mi viaje dije, me sacaron un riñón o no sé qué está pasando. Y ya, llámale, dile que venga. Y yo dije, no sé qué pasa. Y me volví a dormir. Y ya, bueno, al día siguiente, mis médicos pasaron a visitarme. Me informaron que la cirugía había tenido una pequeña complicación y que el ureter se había cortado, que probablemente se había ido dentro de las suturas que te hacen para que no tengas una hemorragia, y no encontraban el pedacito. Tuvieron que llamar a un urólogo de emergencia, por eso la cirugía se alargó más. Y esta uróloga vino a hacer pues el injerto de nuevo del uretero, que es el conducto que va del riñón a la vejiga. Este uretero es muy finito y lo que hoy sabemos Patri y yo es que pues es algo muy común, es algo que pasa más de lo que pensamos. Y ya, también, bueno, esa es otra consecuencia que tiene esta cirugía. Bueno, lo que pasó es que hoy también tengo que cuidar de hacer pipí a tiempo, de no aguantarme las ganas, que nadie lo debe de hacer. Bueno, de los achaques que quedaron como secuela de esta cirugía es haber cortado ese uréter. Hoy siento una molestia, bueno, ahora Patri nos va a contar, pero hoy siento una molestia ligera al orinar. A veces la siento, a veces no me impide la vida, yo continúo y no me afecta, pero es algo
que creo que ya nos vamos a acostumbrar a vivir con eso y ya, ¿no? Es parte de... Daños colaterales. Sí, sí, de seguir estando vivos. Pero bueno, ya. Bueno, Ya, y así fue. Y bueno, ya cuando desperté, yo creo que ese fue el golpe de realidad, que ya viene siendo la parte de la recuperación. Fue una recuperación pues larga, son 5 semanas, más lo del uretero, 6. Tuve que volver a entrar al quirófano de nuevo después de 6, 7 semanas para quitarme ese catéter que me dejaron para la cicatrización del uréter. Y ya. Yo tuve un golpe de realidad cuando me levanté, ¿no? Que tienes que parar en 24 horas. Y el dolor físico es inimaginable. Me dolía muchísimo. Y en ese momento llegó mi mejor amiga y mi amiga Jasmine, las dos al pie del cañón siempre. Y me vieron justo cuando me levanté. Y yo estaba feliz de verlas, pero creo que las pobres, si les preguntamos, mi cara era de sufrimiento. Pero estaba muy agradecida de que ellas hayan llegado al hospital. Y yo quería hablarles, pero no podía dejar de pensar en que me dolía y tuve que decirles, me la estoy pasando muy mal, aquí sentada, ¿no? Y ellas se fueron, creo que tardaron 3 minutos, hola, adiós, me ayudaron a levantarme. Y empezó a salir del drenaje porque nos dejan 2 drenajes, uno al final de la herida y el otro a un costadito, que es donde empieza a supurar todo lo que adentro se rompió. Y caían las gotas de sangre, y yo dije, Dios, me está doliendo, hay mucha sangre. Y cuando me quitan la venda para bañarme, me vi y dije, ¿qué me pasó, no? Y me puse pálida. La enfermera, no te vayas a desmayar, y mi mamá también, para bañarme, 2 personas, y esa vulnerabilidad que ayer lo platicábamos, Patri y yo y nuestros amigos, esa vulnerabilidad del cuerpo, de que no podía hacer nada, ni bañarme, ni ir al baño sola, ni levantarme, ni levantar la cabeza. Era como que me pasó hasta ahí entendí que me pasó algo muy grave, ¿no? Que yo que soy tan, no sé, tan libre, tan independiente, tan terca, yo lo hago, yo puedo, yo me voy, yo cargo mis cosas, que ya no podía hacer nada por mí misma. Dije, ¿cuánto tiempo me va a doler esto, no? Y ya lo siguiente que vino fue la recuperación lenta, paulatina. a lo mejor podemos compartirlo en otro episodio. Sí. Como más en detalle también y entrar en los sentimientos que nos produjeron. Sí, sí, pero básicamente la histerectomía fue así. Y ya, golpe de realidad, de la vulnerabilidad del cuerpo, yo creo que así lo definiría. Yo creo que el verse delante del espejo con la barriga toda hinchada, ¿no? Con las vendas, las sondas. Yo que me carcajeo de la risa, no podía, me dolía muchísimo reírme. Decía, hasta reírme me duele. Entonces era muy increíble. Reírte, levantarte, cualquier esfuerzo sobre todo las mujeres, que el centro lo tenemos aquí, es todo era un dolor, no sé, que no he vuelto a sentir y espero no volver a sentir nunca. Pero no. Y bueno, Patri, ¿cómo fue la histerectomía para ti? Pues, bueno, yo... la cirugía estaba programada para el 4 de marzo, lunes, yo iba a entrar la primera. Y bueno, pues tuve que entrar al hospital el día anterior porque como sabían que yo tenía endometriosis y tal, pues había que hacer una limpieza de colon por si las adherencias que yo tenía, pues hubiera que manipular todo lo que son el rectosigma, todo lo que viene siendo esa zona, ¿no? De los intestinos y demás. Y ese día, cuando yo ingresé en el hospital,
yo también minimicé la cirugía mucho, sinceramente. No pensaba que iba a ser para tanto hasta que vino una doctora que yo había pedido que viniera porque yo seguía teniendo preguntas. Ujú. Y entonces vino la doctora Quesada y me estuvo informando de cómo iba a ser la cirugía más en detalle y tal, que bueno, que me tenían que abrir hasta el esternón, porque seguramente ya habría metástasis en los ganglios linfáticos, entonces había que sacar todas las tripas, ponerlas aparte, quitar los ganglios linfáticos de la pelvis y los paraórticos también. Y bueno, y que me dice, Patricia, ¿te vas a llevar un rajón? Y me hace así como diciendo, que no veas, ¿no? Como, ostras, tía, Yeah. entérate de que Sí. esto es grave y lo que te va a pasar es súper fuerte, ¿no? Y nada, entonces ya hasta ese día hice la limpieza de colon, súper desagradable, con los laxantes y demás. Yo digo, jolín, si yo estoy bien, yo me sentía bien, digo, ¿por qué tengo yo que estar aquí en el hospital? Tenía una señora súper enferma al lado, con una pierna en gangrena, que se quejaba todo el tiempo, la pobrecita mía, la Paqui, y yo estaba allí y digo, yo, ¿por qué tengo que estar aquí si yo estoy bien? No sé, Sí. yo no me siento enferma, ¿no? Y esa noche fue realmente terrorífica. O sea, ahí es donde ya me cayó Sí. Todo. la realidad encima y empecé a pensar, hostias, tío, a lo mejor me puedo morir, a ver qué es lo que va a pasar con esa cirugía. Yo rezaba, tenía a Michael al lado, a mi pareja, en el silloncito este terrible que ponen en los hospitales. Dormíamos con la mano agarrada, pero aquello no era suficiente para mí. Y estaba con el teléfono y me ponía una meditación, me ponía música y hablaba con una amiga y hablaba con otra amiga. Hablaba con mi amiga Malena, que ella está en Argentina y me decía, mira, Patri, te enseño la foto del hijo de esta amiga mía que adoptó, me mandó la foto del niñito y aquello a mí me emocionó mucho porque digo, bueno, pues a lo mejor el sentido de todo esto es pues que yo pueda adoptar el día de mañana una criatura y no sé, y ese es mi hijo, ¿no? Ese es el hijo que está destinado para mí, a lo mejor, y bueno, esa conversación a mí me reconfortó mucho, porque claro, ayer eran las 5 de la mañana y allí en Claro. Argentina pues todavía era una hora medio decente y podíamos hablar. También recibí los mensajes de mi amiga Sofi y bueno, como muy reconfortantes todo en ese momento que yo diría que era como de soledad, una soledad inexplicable, ¿no? Donde Sí. tú te sientas como delante de ti misma, delante de la muerte y no te queda otra que rendirte ante ella, ¿sabes? Es como, vale, pues Ujú. esto es lo que hay, pues solamente estoy yo y Dios, o como queramos llamarlo, y que sea lo que Dios quiera. Sí. Y ya está. Lo poco que dormí, pues ya la mañana siguiente me desperté, me duché, yo me lavé el pelo, digo, como si fuera yo a una cita, ¿sabes? Porque, bueno, a lo mejor no me podía lavar el pelo los días siguientes y yo quería estar bien, quería estar limpia. Y recuerdo que uno de los momentos más impactantes y que también trabajo mucho con mi psicóloga fue en el umbral de la puerta. El umbral de la puerta antes de ir al quirófano, esperando ya que viniera el celador a buscarme. Pues yo sentía que estaba en el umbral literalmente, es decir, no era simplemente en el umbral de la puerta, sino figuradamente también de que iba a pasar a otra realidad completamente distinta. Yo tenía mucho miedo, me tuve que tomar un tranquilizante, yo que jamás he tomado tranquilizante. Y bueno, pues sentía un cambio radical en mi vida se avecinaba y que iba a dejar de ser yo y que ya al quitarme el útero, no sé, como que yo ya no iba a ser la misma, ¿no? Y yo lloraba con mi madre, mi padre que estaba allí, y mi pareja, y daban vueltas en el pasillo, porque además se retrasó, ¿no? Y bueno, y yo recuerdo que cuando vino el celador, yo quería ir andando.
Digo, no, a mí me vas a llevar en la cama hasta el quirófano como si fuera yo aquí una virgen en un trono. Yo voy andando. Y dice, no, no puedes ir andando, tienes que ir en la cama. Y digo, bueno, pues ya está, vamos en la cama. Mira ahí la fortaleza, ¿no? La fortaleza y esa parte de nosotros que no quiere ser vulnerable, como se revela y bueno, pues al final tuve que ir en la cama. Claro. Claro. Y quedarme allí en la camita esperando al quirófano. Me atendió un celador maravilloso que ya contábamos ayer también en lo que compartimos, que me sentí muy arropada, muy acompañada, muy querida, muy cuidada en ese momento en el que mi cuerpo estaba tenso, estaba lleno de pinchazos, harto ya de exploraciones y de pruebas, pues yo pude recibir ese bálsamo y ese cuidado. Y ya una vez que entramos en el quirófano, pues vino un médico con una mascarilla y me dice, ¿te acuerdas quién soy? ¿Te acuerdas de mí? Y digo, yo no sé quién tú eres, yo no, ni idea, no sé. Y se baja la mascarilla y ya veo que fue el médico que me dijo que me iba a conservar los ovarios. Y le digo, ¿tú me vas a operar? Y dice, sí, yo y el doctor Oliva. Pero yo al doctor Oliva ni lo vi siquiera, pero bueno, sé que estuvo allí porque mis padres después me lo dijeron cuando ya le dieron la información cuando salí de la operación. Y bueno, a mí me pusieron anestesia, yo no me enteré de nada, me pusieron también la epidural, yo no estaba despierta, yo no sé, Dios mío, cómo tú pudiste estar escuchando y atendiendo lo que estaba pasando allí. Yo me parece eso súper admirable porque, no sé, me da grima solamente de pensar, aunque tú no lo sientas, que estás ahí escuchando lo que están haciendo, el instrumental. No quiero ni pensarlo, la verdad. Sí, me parece estaba increíble. muy súper sedada, yo creo, pero sí escuchaba. Yo no me enteré de nada. Y bueno, y ya luego cuando salí, yo entré al quirófano, por cierto, sin saber si me iban a conservar los ovarios o no. Es decir, yo entraba y yo no sabía cómo iba a salir. Y ya recuerdo despertarme en la recuperación. No podía mover las piernas, porque claro, con la epidural no puedes mover las piernas, pero no porque tú no quieras, sino porque no puedes. Me sentía la barriga súper hinchada. Yo sentía que había una raja súper gigantesca y muchas náuseas. Muchas náuseas. Y cada vez que tenía náuseas yo sentía como si me abrieran dos, ¿sabes? Una sensación súper desagradable. Y vino una enfermera, porque al parecer se me estaba bajando mucho la tensión. Dice, ay, no me vayas a dar el día, me dijo. Porque claro, ya a lo mejor me estaba bajando demasiado la tensión y eso tiene implicaciones graves después. Y ya pues cuando me subieron a la planta, pues yo tenía prisa porque sabía que mi madre entraba a trabajar. Y que Michael y mi pareja entraban a trabajar a X horas. Yo veía el reloj. Y estuve todo el tiempo con el tema de la hora, ¿no? No sé por qué, pero estaba ahí conectada con la hora, con el tiempo. Y yo hacía como por despertarme antes porque no quería molestar. Fíjate tú qué cosa, en qué cosa estaba uno ahí. Sí, tonterías. Tonterías, pero sigue operando la forma habitual de funcionar, ¿no? Y ya cuando me subieron a la habitación, todo el mundo súper serio, mi madre, mi padre, mi pareja súper serio. Digo, Dios mío, ¿qué ha pasado? ¿Que ha pasado algo grave? Nadie me cuenta nada. Y digo, bueno, ¿qué ha pasado? Contadme algo. Pues nada, Patri, que había mucha endometriosis y estaban los órganos todos pegados y me ha dicho el médico que te tenían que cortar entre los órganos porque esto era como el tejido como plástico duro, cortando con tijeras y bueno, te han podido conservar un ovario y el útero ha salido entero, no ha habido problema. Está todo bien, lo único que te han cortado el uréter y ya está, pero dicen que eso en nada y menos, eso se está solucionado, no pasa nada. Y digo, bueno, vale. Y luego ya al cabo de los días me enteré de que tenía puesto un catéter desde el riñón hasta la vejiga y que eso lo iba yo a tener que tener 40 días. Sí. Y irme a mi casa con la sonda puesta. Entonces, bueno, pues aquello fue un shock.
me dolía un montón. El catéter ahí, claro, eso hace espasmos porque siente que hay un objeto extraño Sí. y hace como para expulsarlo. Y me dolía muchísimo. Y luego al final la raja no fue para tanto, gracias a Dios fue solamente hasta el ombligo porque los ganglios linfáticos salieron limpios, no había metástasis. Y entonces ahí me pude librar de una cicatriz mucho mayor y mucho más dificultosa en la recuperación. Y nada, ya al día siguiente vino el médico, me contó lo que había pasado. Dice, eso ha sido una guerra porque estaba todo fatal de endometriosis, no sabíamos que tenía tanta y hemos tenido que ponerte agua en el colon porque no sabíamos si había alguna fisura de tantos cortes que hemos tenido que hacer. Y digo, Dios mío. Yo lo que recuerdo que pensé en ese momento, cuando mi madre me lo dijo, fue, bueno, pues entonces ha merecido la pena. Porque yo no sabía que yo tenía eso ahí dentro. Y si no hubiera sido el cáncer, hubiera sido la endometriosis, que se hubiera infiltrado en otros órganos y a lo mejor me hubiera muerto también con el tiempo de eso, ¿no? Entonces, para mí en ese momento la cirugía tuvo mucho sentido, porque yo le preguntaba a Dios, a la vida, le decía, Dios mío, pero si este no es mi camino, no me lleves por este camino, que pase algo que no tenga yo que operarme al final, ¿no? Fíjate tú qué pensamientos, pero son pensamientos desesperados de una persona porque no quiere ver el final que se le acerca y cómo va a ser su futuro y claro, pues lo último que quiere es eso. Entonces cuando yo me desperté y supe que tenía tanta endometriosis, para mí, digo, vale, pues la vida también ha hecho, digamos, que yo esté en esta situación, que me tengan que abrir por algo más urgente, porque si no, ¿qué hubiera pasado con eso allí durante años y años y años? ¿Qué hubiera pasado? Y bueno, ya está. Luego ya yo estuve 3 días que no me podía levantar porque tenía puesta la epidural. Ya cuando me sacaron el catéter me pude levantar. Y yo solamente recuerdo que yo no podía respirar. Me levanté, miré a Michael, a mi pareja así, y digo, ¿puedo respirar? Es que no puedo respirar, sentía una masa, el abdomen era una cosa compacta, súper inflamada, y yo no me podía levantar, tío. Y me senté, y luego ya a la tarde cuando llegaron mis padres pude empezar a caminar un poquito. Mi hermano tengo una foto que la podemos poner si queremos, podemos insertarla, que yo estoy caminando, mi hermano agachadísimo cogiendo la bolsa. Porque a mí me daba aquello una grima, la bolsa de la sonda, sí. que digo, Dios mío, es que no quiero ni tocarla porque es que esto, es que me voy a pegar un tironazo y aquí va a pasar algo, luego no pasa nada porque eso no por mucho tironazo que te pegue, eso no se sale. No se sale, pero sí, yo igual pensaba, se va a salir. ¡Qué angustia, qué angustia! Yo solamente tenía un drenaje aquí en el costado y bueno, y ya poquito a poco fui andando, estaba bastante animadita, me daba mucha angustia porque veía la bolsa del pipí lleno de sangre, porque claro... Sí, empieza a salir con mucha sangre. Sí, y bueno, y así fue. Luego la realidad, el golpe duro de realidad llegaría cuando yo llegué a mi casa, que eso lo podemos contar en otro episodio, como el post. Así, el post de la cirugía. Que bueno, ahí fue cuando me di cuenta de que todo lo que yo había deseado para mi vida, en mi casa y demás, pues se había desvanecido para siempre. Pero bueno, hasta ese entonces, pues en el hospital, yo estuve 9 días en el hospital, muchísimo. Sí, pues me tenían que pinchar la heparina también, porque claro, lo mío fue una operación de endometriosis, me limpiaron entera y la del cáncer, entonces... Y ya está, nuestro ovario está aquí arriba, un poquito más subido. Lo mueven del lugar. Lo mueven por si hay que hacer radioterapia para que el ovario no se queme y entonces pueda seguir funcionando y cumpla su función, que al final esa es la idea. Y nada, no me pudieron dejar el izquierdo porque estaba al parecer ya muy mal por la endometriosis, muy pequeño, se deshacía y gracias a Dios pues conservo el derecho y ya está. Y esa fue la historia. Sí. Casi nada. Y aquí estamos vivas. Dios mío.
Que cuando lo cuento me parece una cosa abismal, me parece tremendo lo que hemos vivido. Sí. 5 horas y media de operación. Mis padres desesperados. Eso es otra historia que también podremos contar, si queréis. Cómo estaban los familiares fuera esperando. Porque dijeron que iban a ser 3 horas o así. Y claro, fueron 6. se alargó muchísimo. Sí. Mi padre ya estaba pensando, ay, pues ya es que está muerta, le ha pasado algo grave. Todo el mundo allí llorando, descompuesto, rezando. Vamos, una locura. Lo poco que me han contado, ya después cuando salieron los médicos, todo sudado, todo como si hubieran realmente hecho un trabajo, porque así fue en verdad, un trabajo súper intenso y súper laborioso. Y ya está, y ahí los pobres pudieron tener cierto alivio, pero claro, eso ya nos contarán y podremos explicar cómo se vive eso desde fuera. Sí, yo creo que es interesante para el siguiente, unos 2, invitar a alguien de nuestra familia, porque yo creo que es duro, es duro para ellos, ¿no? Que en el sufrimiento y en el duelo, cada quien lo lleva de una forma distinta. Ayer la pareja, el esposo de Patri me dijo, yo soy su esposo, pero ella, la mamá de Patri, es madre, ¿no? Y el dolor es diferente, claro. Entonces, es interesante y yo creo que podría ser bueno para alguien más. Sí. Escuchar cómo vivieron ellos la experiencia, ¿no? Que no solo sufre el paciente, es que no quiero decir el enfermo, ¿no? Pero no solo sufre quien llevó la enfermedad en ese momento, que fuimos Patri y yo, sufre la familia alrededor, los amigos. Es un proceso muy duro. Sí, el sufrimiento psicológico mayor yo creo que viene cuando la persona se reconoce consciente de lo que ha pasado. Y lo que ha pasado en su cuerpo, lo que le han hecho a su cuerpo. ¿Cómo vas a vivir después el resto de años de vida que nos queden? Eso es muy impactante. Yo por lo menos lo percibo así, porque cuando estás allí, pues estás allí, estás sobreviviendo, tengo que hacerme la limpieza de colon, me toca el desayuno, me tienen que cambiar la sonda, no sé qué, no sé en cuánto. Y estás en sobrevivir, pero luego cuando te paras un momento y ves lo que ha pasado, es ahí donde está la cuestión. Sí. Y ya hablaremos de ello largo y tendido en otras ocasiones. Pues bueno, yo creo que podemos cerrar este capítulo. No hay mayor cierre que siempre agradecer que estamos vivas y que este proceso y que nuestra cicatriz nos recuerda la batalla más grande que hemos tenido y nos lo recordará para siempre porque no la dejamos de mirar, pero que se puede salir adelante a pesar de todas las circunstancias que todos vivamos, ¿no? Entonces nosotros queríamos compartir cómo ha sido la histerectomía para la gente que le genera alguna duda también, y creo que es importante para educar a las personas sobre el tema, porque hace falta. Ayer que hicieron una pregunta a los estudiantes de cómo podemos apoyar en el sufrimiento también, yo dije algo que creo importante. Es importante educarse sobre lo que está sufriendo el otro, ¿no? Para evitar hacer esos comentarios y comparaciones que duelen mucho, que por sí ya estamos sufriendo demasiado con la situación que vivimos. Y duelen mucho escuchar comentarios que no nos están acompañando. Entonces, esta experiencia creo que puede ser buena para alguien que sea acompañante de alguna mujer que esté viviendo este proceso, y de simplemente saber y tener el conocimiento de que es muy diferente tener una cesárea, de que es muy diferente que te quite la matriz por miomas, de que es muy diferente que te quite la matriz si ya tuviste hijos y tienes 55 años y que te quiten la matriz por cáncer. Y son situaciones muy distintas.
te quitan el mismo órgano, pero de formas muy diferentes. Sí. Entonces, bien, educarse es la forma más importante y primordial de poder acompañar a quien nos necesita. Y ya. Muy bien, chicos, chicas, muchas gracias por escucharnos. Gracias por estar aquí un día más. Y nos seguimos viendo en los próximos episodios. Os recomendamos ver o escuchar los anteriores si todavía no lo habéis escuchado. Y si tenéis cualquier duda o queréis preguntar algo sobre cómo fue a nivel más técnico la histerectomía, pues nos encantará ir respondiendo en los siguientes episodios a vuestras dudas y vuestras inquietudes. Y que lo dejen escrito por si alguno de nuestros médicos pueda acompañarnos en un episodio, que pueda responder las preguntas también, que hagan un poquito más técnicas. Y bueno, recordar que Patri es psicóloga, está especializada en la mujer, y si tú en este momento estás sufriendo y necesitas por diversos situaciones de la vida buscar ayuda profesional, pues aquí está Patri. Voy a dejar su usuario de Instagram aquí, y también en su Instagram viene su número telefónico y le pueden enviar un mensaje. Recordar que tienes una cita de valoración gratuita para que ella pueda mirar en perspectiva y ofrecer un plan adecuado para ti. Creo que es una oportunidad muy grande la que nos regala Patri, de trabajar desde nosotros y nuestro interior para salir adelante en cualquier situación y tener mejores herramientas para afrontar la vida. Y pues bueno, muchísimas gracias. muchas gracias. Adiós.